escuché. 32, yo dije 32. 4. Hubo una primera que dijo 20, 24, dime 24, todas las características que salen de ahí. Podemos obtener el radio. Ok. También. ¿Cuánto vale el radio? 7. Ok, ¿qué más? También sabemos que... Espérame tantito. ¿También sabemos que qué? También sabemos que la circunferencia es simétrica de izquierda a derecha. ¿Debido a quién? 32. Al eje de simetría vertical. Ok. ¿Y ese eje de simetría vertical en qué lo ves en todo? En el exponente al cuadrado. ¿Cuál de los dos? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha. El de la derecha. Bueno, ya te falló ahí. No, el de ¿Alguien más? 16. Ok, dime 16. Perdón. Bueno, podemos ver que en la coordenada de X es simétrica por su exponente y es simétrica gracias al eje de simetría vertical, y eso quiere decir que son iguales de derecha a izquierda. Y en la coordenada de Y podemos ver que también es simétrica por su exponente y es simétrica al eje horizontal y es igual de arriba y abajo, y su radio es 9 y tiene centro 4 y -3, 32. Ok, muy bien. Voy. Dime 32. En el radio no sería 7. Ajá, sí, yo me equivoqué. De hecho me dijo 7, pero escribió otra cosa. Bueno, ahí voy. 32. Te voy a poner medio punto 32 porque nada, fue un pedacito lo que agregaste, ¿no? Y que fue una imprecisión que yo tuve. Bueno, entonces, fíjense todo lo que se puede obtener del simple hecho de observar la forma. ¿Qué es una forma? Una manera de escribir. ¿Qué es una forma? Una forma puede sustituir. Ya sabemos que dentro de la sustitución está el sustituir en la X y en la Y debido al concepto de lugar geométrico. También puedes obtener valores representativos, donde este cuadrado te dice que hay un eje de simetría vertical para dividir en izquierda y derecha. Y este otro exponente te hace mención entonces a que tienes un eje de simetría horizontal, y eso te permite tener una parte de arriba y de abajo idéntica, con un radio que proviene de una operación inversa y que sabes que eso es 7. Obviamente ya había mencionado su compañera que deben de ser simétricos, por lo tanto, si aquí es un -4, resulta que el simétrico es un 4, y si aquí es -3, pues el simétrico, perdón, un +3, aquí el simétrico es un -3. Y de ahí, con esa información, yo ya puedo graficar. Entonces, puedo hacer una forma física, una forma gráfica, donde voy a tener abscisas y voy a tener ordenadas. Desde ahí, ya sabemos que el centro está en 4, o sea que aquí es 1, 2, 3, 4. Aquí es 1, 2, 3, porque son 3 hacia abajo. Por lo tanto, aquí tenemos el centro. Y ahora bien, como el radio sabemos que es la distancia que hay del centro a cualquier parte de la circunferencia, entonces tomando en consideración este 7, yo puedo decir que me voy a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a la derecha, porque precisamente el radio me indica que la circunferencia va a pasar por aquí. Eso quiere decir que como me estoy moviendo hacia la derecha, entonces la coordenada del radio, que era 4,3, la que va a moverse hacia la derecha precisamente es el 4. Y eso implica entonces que aquí voy a tener un 11. Pero como solamente fue a la derecha, entonces se sigue manteniendo la ordenada, que es un -3. Dejen escribir aquí bien la ordenada porque no se ve muy bien que sea el 3. Y entonces fue debido a un movimiento en sentido derecho. Ahora bien, para moverme en sentido izquierdo, debo de entender que es desde el centro. Por lo tanto, aquí va 1, aquí van 2, aquí van 3, aquí van 4 saltos. Y como es el radio, pues me hace falta 1, 2, 3 para marcarlo. Y entonces estoy llegando aquí. Pero obviamente, como fue hacia la izquierda, quiere decir que solamente se va a estar afectando la abscisa. Por lo tanto, este punto que no tiene nombre porque no me interesa cómo se llama, este tiene una abscisa que es -3 y tiene una ordenada que es -3 porque la ordenada se mantiene. O sea, se puede decir que están a la misma altura.
si llamamos ordenadas alturas, ¿no? Y si llamamos a las abscisas desplazamiento, entonces está en la misma altura y por lo tanto se debe mantener en la misma ordenada que es -3. Acuérdense que eso se debe a la proyección ortogonal. Eso ya lo habíamos visto desde el principio, que la proyección ortogonal es una línea vertical, perpendicular al eje, que en este caso estamos hablando de las ordenadas. De la misma manera, por el concepto de radio, el radio me dice que es la distancia que hay desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. Recordemos que el círculo es el área, pero entonces si yo me voy ahora en un sentido que es sentido hacia abajo, lo que debo de hacer precisamente es agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divisiones. Ustedes que tienen cuadritos, pues se va a hacer más fácil ver esas divisiones de manera proporcional. Y entonces si me desplacé hacia abajo, lo que va a ocurrir es que ahora para desplazarme hacia abajo, la ordenada es la que tiene importancia. Eso quiere decir que se mantiene la abscisa debido a la proyección ortogonal. La abscisa se mantiene, pero lo que va a cambiar, lo que se va a ir hacia abajo, precisamente es la ordenada, llevándome a un -10. Acuérdense que eso es posición, y la posición de dirección y sentido la aprendimos cuando íbamos en el kinder. Esto es concepto de kinder. Nada más hay que entenderlo, ¿no? Porque luego nos perdemos de dónde vienen todos los conceptos y pensamos que es algo nuevo, ¿no? Ahora bien, del centro, si me voy para arriba, me tengo que ir 1, 2, 3. Eso quiere decir que todavía me faltan otras 4 divisiones para poder llegar a el otro extremo de la circunferencia, considerando que me voy a ir a un sentido donde ese sentido ahora fue hacia arriba con respecto al centro. Del centro me fui hacia arriba. ¿Cuánto me fui hacia arriba? Pues un radio que es 7. Por lo tanto, considerando eso, ahora me doy cuenta que la ordenada que es -3 también es para irme hacia arriba. Pero si me voy hacia arriba, entonces voy a llegar a una coordenada que es 4 en la abscisa. Acuérdense que se mantiene por la proyección ortogonal. La abscisa es la misma. Y lo único que va a cambiar es la ordenada porque subió, o sea, porque le agregué, y por eso ahora es 4. Con eso ya puedo hacer una curva entre este punto y este. Puedo hacer una curva entre este punto y este. Puedo hacer una curva entre este punto y este. Puedo hacer una curva y ya tengo ahí mi circunferencia. Obviamente la circunferencia está fea porque lo estoy haciendo a mano alzada, pero si tienen ahí un compás, pues ya les puede quedar más bonita, ¿no? O un curvígrafo también les sirve. Bueno, a partir de ahí, entonces surge otro concepto que yo les puedo pedir, y ese concepto recibe el nombre de extensiones. ¿Qué quiere decir extensiones? Pues quiere decir de dónde a dónde está la gráfica. Una extensión te va a marcar desde dónde comienza y hasta dónde acaba. Por lo tanto, en las abscisas yo voy a tener extensiones. ¿Qué quiere decir extensión? Quiere decir dónde comienza la gráfica y dónde termina la gráfica. Obviamente si estoy hablando de abscisas, pues estoy hablando de izquierda y estoy hablando de derecha. Por lo tanto, a la izquierda lo que me importa de estas dos coordenadas es precisamente la abscisa. ¿Por qué me importa la abscisa? Porque si ustedes se acuerdan, habíamos dicho hace un rato que la ordenada está a la misma altura, o sea, la ordenada no cambia, la proyección ortogonal es la que me la menciona. Por lo tanto, en la abscisa, ahí yo puedo ver dónde comienza a la izquierda. Dejen aquí lo agrego. En la abscisa veo dónde inicia cuando estoy en la izquierda. Pero eso es, vuelvo a repetir, con respecto a las abscisas. Por lo tanto, en las abscisas vamos a comenzar en -3. Fíjense cómo aquí se repiten las dos coordenadas, ¿no? Pero quiere decir cosas diferentes. Eso ya lo habíamos visto porque es una referencia del kinder. Y ahora bien, como está tocando el punto, vamos a agregarle aquí un corchete, porque vamos a entender que este corchete me está indicando que va a tocar el punto. Si no toca el punto, entonces vamos a utilizar un paréntesis. Y si no toca el punto, el paréntesis se utiliza porque a veces vamos a tener huecos. ¿Qué quiere decir un hueco? El ejemplo más representativo es cuando tengo una liga que mide 5 centímetros y debido a que le aplico una fuerza, va aumentando la fuerza y va aumentando la longitud. Cuando estiran una liga ya ven que conforme aplican fuerza va aumentando la longitud, va aumentando, pero llega un momento en que ya no aumenta
por tanto que le están agregando. Pero en algún momento, digamos a los 7 newtons, en algún momento la liga se rompe. ¿Cuándo se rompe? Cuando medía 7 centímetros. Pero fíjense que es un hueco porque ya no hay liga. Se rompió, ya, adiós, no hubo liga. Por lo tanto, si alcancé a ver que era a los 7 centímetros, porque obviamente hay que utilizar instrumentos de medición bastante precisos, bueno, digamos 9 centímetros para no confundirlo con el 7, cuando había una fuerza de 7 newtons. Pero como se rompió, ya no existe. Ese hueco quiere decir precisamente eso, la inexistencia del punto. O sea, ahí ocurrió, pero no existe ya la cuerda, perdón, la liga. Entonces va a haber veces que en la circunferencia, en lugar de tener puntos así como lo estuve marcando, en lugar de puntos voy a tener huecos y los huecos se van a simbolizar de esa manera. Entonces cuando yo tenga un hueco, lo que va a ocurrir es que en lugar de ser un corchete, va a ser un paréntesis abierto. Eso va a ser con respecto a las extensiones. ¿Qué es un hueco? Un hueco es cuando ya no hay más, pero ni siquiera hay lo que tú estás utilizando. Obviamente eso es una interpretación en química, en física, en biología, en anatomía, en mecánica, astronomía, no lo sé, ¿no? O sea, eso es simplemente interpretación. Recuerden que las matemáticas es una interpretación de todos los fenómenos. Físicos, químicos, biológicos, sociales, económicos, todos. Entonces solamente es una herramienta. Por eso, insisto, vamos a utilizar el corchete. ¿Qué quiere decir el corchete? Que sí existe ese punto y que sí está tocando a la abscisa, que es -3, porque ahí empieza. Ahora bien, el abscisa donde termina, pues resulta que donde termina el abscisa, donde termina la gráfica, y que estamos hablando de la derecha, pues la abscisa es el 11. Y de ahí también debo describir el corchete por la única y sencilla razón que sí está tocando el punto. ¿Cómo sé? Pues porque hay un punto. ¿Por qué sé que hay un punto? Porque yo lo acabo de dibujar. Lo estoy haciendo un poquito más grande para que detecten que existe ese punto, ¿no? De la misma manera, la extensión también va a ser en las ordenadas. Solamente que en las ordenadas, pues ahora obviamente estoy hablando de la ordenada. Si se dan cuenta, en esta ordenada es donde inicia la gráfica. ¿Por qué? Porque está abajo. Y siempre va a ser de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. En otras palabras, siempre va a ser de menos a más. Siempre va a ser de menos a más. Que ahorita lo voy a escribir aquí arriba, ¿no? Entonces, quiere decir que la extensión en las ordenadas obedece a que inicia en un -10 y termina, pues aquí donde termina precisamente es la parte de arriba, y lo que yo debo estar observando, lo voy a escribir por aquí, lo que voy a estar observando precisamente es la ordenada. Es la ordenada donde termina. Y esa ordenada donde termina es precisamente porque está hablando de un arriba y que es positivo. Entonces nada más acuérdense lo que habíamos mencionado al principio. Debido a la proyección ortogonal, las abscisas son idénticas. La abscisa de esta, la abscisa del centro, que es 4,-3, y la abscisa de este punto, esa es la misma. Por lo tanto, esa no me da ninguna referencia de dónde inicia y dónde termina. La que me da indicio de dónde inicia y dónde termina, precisamente es la ordenada. ¿Por qué? Porque estoy en la extensión en las ordenadas. Y debido a eso, entonces debo describir que la extensión en las ordenadas es de -10 hasta un 4. Considerando un corchete, porque ahí ese corchete me está indicando que sí lo toca, que está tocando ese punto. Acuérdense que eso es lo que quiere decir el corchete. Si no lo toca, estamos hablando de un hueco. Cuando surge el hueco, cuando por circunstancias físicas, químicas, biológicas, sociales, etcétera, ahí ya no existe esa parte. Es como cuando sea el fin del mundo, ¿no? La población va a seguir creciendo, pero cuando sea el fin del mundo, pues ya no va a funcionar la fórmula, porque ya no hay nada, ya hay un hueco, se perdió, adiós, y ya no va a haber más población, ya no va a haber más contaminación, ya no va a haber más vida. Hasta ahí llegamos. Por eso el hueco es tan importante de entender la interpretación y también de saber cómo se simboliza cuando estamos hablando de las extensiones, que posteriormente la extensión se va a convertir en un dominio y se va a convertir en un rango, pero recuerden que dominio y rango solamente es en las funciones. Una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente para obtener un único valor de la variable dependiente y donde obviamente eso se puede graficar.
Y si se puede graficar, quiere decir que en Mate 4, donde vamos a ver funciones, o sea, el semestre que entra, van a tener que estar repitiendo otra vez todas las circunferencias, todas las hipérbolas y todas las elipses, que eso ya será en su momento. ¿Sale bien? Entonces, si se dan cuenta, esto básicamente obedeció a una situación de kinder, no es así como que la gran cosa la posición. Y entonces pasamos a otro concepto más importante, que ese concepto ustedes ya se lo saben, solamente que no lo he formalizado. El otro concepto que ya se saben es el que se denomina intersección con los ejes. Y si estoy hablando de intersección con los ejes, voy a hablar de una intersección en el eje de las abscisas, pero también voy a hablar de una intersección en el eje de las ordenadas. Y eso ustedes ya se lo saben. ¿Por qué ya se lo saben? Se lo saben por lo siguiente. Díganme, por favor, díganme, de todos los conceptos que ya se saben, explíquenme qué tiene de peculiar este punto que es de la intersección con las abscisas y este punto que es intersección con las abscisas. 5, dime 5. Que pasan por el eje de X. No. Bueno, de las abscisas. No. 33. 33, dime 33. Que tienen ordenada 0. Ok, muy bien, eso es lo que tienen las dos. Las dos que están en el eje de las abscisas, eso ya lo vimos en lugar geométrico. Las dos cumplen con lo siguiente. Y lo siguiente, déjense los cambios de color para que se vaya viendo la diferencia. Este punto que está aquí, yo estoy seguro que, quién sabe cuál sea la abscisa, pero lo que sí estoy seguro es que la ordenada vale 0. Acuérdense que sí aprendimos a determinar un punto Q que te estaba determinando el lugar geométrico. Y entonces, este punto que está por acá, también no tengo idea cuánto vale la abscisa, pero estoy seguro que la ordenada es 0. Por lo tanto, la intersección con el eje de las abscisas me va a llevar a que la ordenada es 0. Acordémonos que la ordenada la simbolizamos con la letra Y, pero no siempre es así. No siempre es así. Por eso se llama eje de las ordenadas o eje de las abscisas. Entonces, un eje de las abscisas, sabemos que la ordenada es 0. Y de manera similar, eso ya no hay tanto que preguntar, porque pues ya se sobreentiende que cuando yo tengo una intersección con el eje de las ordenadas, que es precisamente ese punto, y es precisamente ese punto, entonces voy a tener otra situación. Espérenme tantito. Entonces, en las ordenadas, precisamente va a ocurrir lo diferente. Y lo diferente es que aquí hay un punto que no tengo idea, ni se ve, así ya se ve. Aquí hay un punto que no sé cuánto valga la ordenada, pero lo que sí estoy seguro es que la abscisa es 0. Lo mismo aquí en este punto, no tengo idea cuánto vale la ordenada, pero lo que sí sé es que la abscisa es 0. Por lo tanto, para las ordenadas voy a saber que la abscisa es 0. Por lo tanto, como ya tengo un marco de referencia, entonces viene aquí lo que es la sustitución. Sabemos que sustituir es reemplazar. Ahora bien, ¿dónde voy a sustituir? Pues se supone que este valor es un punto que está en la gráfica. Eso me lleva a que si la gráfica, o sea, si el lugar geométrico es un x menos 4, porque acuérdense que el lugar geométrico es la ecuación asociada a una gráfica. Si es un x menos 4 al cuadrado más un y más 3 al cuadrado igual 49, y acá también es el mismo lugar geométrico, o sea es x menos 4 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual 49, pues quiere decir entonces que la sustitución precisamente va a ser esa, o sea, esta y, en lugar de eso voy a escribir un 0. ¿Por qué? Porque el concepto de lugar geométrico me lo permite, esa sustitución me la permite. Y aquí esta x que está acá, voy a sustituir un 0, porque vuelvo a repetir, el concepto de lugar geométrico me permite hacer la sustitución en cada una de las x o de las y. Recuerden que eso ya lo habíamos mencionado desde hace mucho tiempo, que precisamente en todas las cónicas, íbamos a tener una peculiaridad que iba a ser esta x, bueno, y también en la recta, esta x y esa y, que obedecía a un punto P, donde ese punto P te iba a representar a todos los puntos que están en esa gráfica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este punto, también este punto y también este punto están sobre la gráfica.
Por eso puedo sustituir por el concepto de lugar geométrico. Bueno, una vez que ya sustituí, pues ya lo demás ya deja de ser geometría analítica. Nos convertimos en álgebra. En algún momento regresaremos a geometría analítica. Pero entonces aquí sabemos que lo primero que debemos de revisar es la jerarquía de operaciones. En la jerarquía de operaciones me doy cuenta que la primera operación que debo de hacer es esa resta. Pero entonces me doy cuenta que debo de revisar el concepto de términos semejantes. Como veo que no son términos semejantes, no puedo hacer la resta, y entonces tomo la decisión de aplicar binomio al cuadrado. Saben que hay 3 tipos de binomio al cuadrado, solamente voy a utilizar uno de los 3, ahí tendré que decidir cuál. Posteriormente, en el binomio al cuadrado, obviamente tengo que aplicar la ley de los exponentes, porque voy a tener una base que es x y que la voy a elevar al cuadrado para obtener la multiplicación de los dos. Por eso estoy aplicando la ley de los exponentes. Posteriormente, dentro de esa misma también debo de aplicar la ley de los signos, y aplico la ley de los signos porque va a ser el doble producto del primero por el segundo. Dentro de eso también tengo que aplicar la definición de potencia, porque voy a multiplicar por sí mismo 2 veces al 4. Y en la otra, pues más por lo demás es ley de los signos. 0 más 3, pues obviamente si a 0 le agregas 3, pues sigue siendo 3. O sea, aquí no hay ley de la suma y ley de la resta, a eso me refiero, porque no le estás agregando nada. Al cuadrado pues es aplicar la definición de potencia, y entonces ya están todos los conceptos. Por lo tanto, empiezo a escribir los resultados. El primer resultado es un x cuadrada, que le voy a restar el doble producto del primero por el segundo, y que le voy a sumar el cuadrado del segundo, más, ya dijimos que nada más 3, pues me da 3, y 3 multiplicado por sí mismo 2 veces me da 9, y del miembro derecho tengo 49. En la otra ecuación la voy a trabajar a la par para ir rápido en esto. Pues resulta que aquí tengo, si a 0 le quitas 4, pues sigue siendo 4, perdón, sigue siendo menos 4. Menos 4 al cuadrado utilizando ley de los signos que está por aquí y definición de potencia, pues quiere decir que voy a tener un 16 positivo, eso ya lo sabemos. Ley de los signos, multiplicación de signos iguales me da positivo. Luego más por ley de los signos, el cuadrado del primero es y cuadrada, más el doble producto del primero por el segundo es 6y, más el cuadrado del segundo es 9, y esto me da por resultado un 49. Eso simplemente fue hacer álgebra, no estoy en geometría analítica. Continúo con álgebra. Con álgebra me doy cuenta otra vez que necesito realizar jerarquía de operaciones. En jerarquía de operaciones me doy cuenta que debo de detectar a los términos que son semejantes. Esos términos semejantes, pues observo que los términos semejantes, este que está aquí no tiene semejante, este tampoco tiene semejante, y los únicos que tienen semejantes son los términos independientes. Aunque los términos independientes, pues propiamente son números. Al ser números, pues entonces sabemos que directamente puedo utilizar la ley de la suma. Números con el mismo signo se suman y se deja el signo que predomina, que sería este caso, los dos positivos. Pero cuando tengo al otro que está por acá, pues sabemos que tengo que realizar una operación inversa. Para que esa operación inversa lo que me genere va a ser una ley de la resta. Y con esa ley de la resta, pues ya vamos a obtener el resultado. Lo mismo aquí estos son términos semejantes, pero son números, por lo tanto hago ley de la suma 33. Y le voy a dar. Dime 33. Le faltaría el de fórmula general. Forma general, ¿no? No, porque no voy a graficar. Acuérdense que no estoy en geometría analítica. Y si fuese geometría analítica, entonces sí tendría que pensar en forma general. Pero no voy a llegar a una forma general porque estoy en álgebra. ¿Por qué estoy en álgebra? Porque lo que estoy calculando es el valor de la abscisa. Lo que estoy calculando es el valor de la ordenada. Y en otras palabras, ni la abscisa ni la ordenada es un lugar geométrico. Es solamente un número. Y ese número va a ser la abscisa de un punto. Por eso aquí no se incluye lo de forma general. ¿Sale bien? Sí. Por eso hay que estar así como que bien visuales de lo que debo de hacer, ¿no? Obviamente si en la evaluación alguien aquí me escribe forma general, pues no pasa nada, ¿no? Simplemente fue un concepto de más que se le fue, o sea, estaba ahí como que preocupado con otras cosas y es entendible, ¿no? También si les falta por aquí uno o dos conceptos en la evaluación, pues no pasa nada, ¿no? Comprendo que hay algunas situaciones que a veces me influyen mucho, ¿no? Sobre todo cuando ustedes no han aprendido a dominar los nervios. Bueno, no es dominar el nervio, es dominar lo que te dispara el nervio, los nervios. Si tú dominas lo que dispara los nervios, jamás vas a estar nervioso. Si tú dominas lo que te dispara el estrés, jamás vas a estar estresado. Y lo mismo con lo demás, ¿no? Si dominas
lo que te dispara el estar triste, nunca vas a estar triste, aunque también en lo contento, ¿no? Lo cual pues eso no es bueno, hay que dejar que el cuerpo se ría porque eso le da alimento y estás más sano, ¿no? Eso está comprobado médicamente, no es otra cuestión, ¿no? Entonces aplicando todos esos conceptos y obviamente sabiendo que debes de ordenar, dime. Entonces, en vez de usar la forma general, ¿se podría decir que vamos a calcular a X y a Y? Ajá, pero esto fue desde acá, porque ya lo estamos diciendo, porque vas a calcular la intersección con los ejes. Entonces, si vas a calcular la intersección con los ejes y ya conoces a la Y, entonces ya sabes que estás calculando a la X. ¿Por qué? Porque los ejes tienen un par donde es abscisa y donde es ordenada. Entonces eso ya se mencionó desde el principio, que estamos calculando la intersección con los ejes. ¿Sale bien? Gracias. Va que va. Bueno, entonces de aquí continuamos. Sabemos que siempre hay que escribir en orden. Eso es un hecho. Aquí hay un x cuadrada, luego es un menos 8. Sabemos que aquí me da 25 y como aquí tengo un 49 va a ser la ley de la resta. Por lo tanto me queda un, dijimos que aquí es 25, por lo tanto me falta un 24. Y eso es 0. Y en la otra, acuérdense que estamos haciendo lo mismo a la par, solamente que una me va a dar un resultado y la otra me va a dar otro resultado. Aquí también tengo un y cuadrada más 6y. Sumamos este con este, sabemos que es 25, con este pues ocurre lo mismo de por acá. Y entonces voy a tener un menos 24 igual 0. Ahora bien, como ya me estoy dando cuenta con mis ojitos, dime. ¿Ahí no sería también la propiedad reflexiva? No, porque propiedad reflexiva es cuando tus resultados te quedan en el miembro derecho. Y si te das cuenta, como esta es positiva, ya se quedó en el miembro izquierdo. Jamás hice operación inversa para dejar en el miembro derecho. Por lo tanto, la propiedad reflexiva se utiliza cuando tú tienes todo en el miembro derecho, pero lo debes de escribir en el miembro izquierdo porque siempre deben de estar las incógnitas o los términos de mayor grado, siempre deben de estar en el miembro izquierdo. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, bueno, entonces le continúo. ¿Sabemos? Perdón. Dime. ¿Y se puede decir que es una ecuación igualada a 0, pero que no está en forma general? No, porque eso es lo que siempre debes de hacer. O sea, no es necesario que yo te diga lo que ya debes de hacer. O sea, ese no es un concepto. Simplemente para calcular, tú sabes que hay que resolver una ecuación. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones de primer grado? Operaciones y operaciones inversas. Es el único método. ¿Cómo resuelves las ecuaciones de segundo grado? Siempre las tienes que igualar a 0. Porque si no las igualas a 0, entonces no vas a resolver las ecuaciones. Y con el afán de calcular, acuérdate que estamos calculando la intersección. Si estás calculando la intersección y ya sabes la y, lo que necesitas calcular es la x. Y si la x es una ecuación de segundo grado, tú ya sabes que las ecuaciones de segundo grado son igualadas a 0. Eso no es un concepto, eso es un protocolo, digamos. O sea, tú sabes que siempre debes de escribir primero las letras en orden alfabético. Tú sabes también que primero deben ir los cuadrados y luego deben ir los lineales. Tú sabes también que primero debe estar el signo, luego debe estar el coeficiente y luego debe estar la variable. O sea, estos ya son cuestiones de escritura, no es un concepto. Eso ya es básico, pues. Por eso no hay que decir que es igual a 0, porque ya lo sabes, pues. Es un poco, no entender la solución de ecuaciones cuando seguidamente te tienen que decir que se iguala a 0. No, eso ya lo sabes. Se tiene que igualar a 0. ¿Por qué se debe de igualar a 0? Porque lo que sigue aquí es factorizar. Acuérdense que la fórmula general, eso es un procedimiento aritmético y no estamos en aritmética. Por lo tanto, la fórmula general jamás la vamos a utilizar porque necesitamos factorizar. Eso sí es un concepto y ese concepto sí es lo que vamos a estar practicando. Si alguien me quiere calcular la fórmula general como menos b, más de, etcétera, lo que sea, la que le decían el chicharronero muy adecuadamente, porque hasta el chicharronero se la sabe, o sea, la persona de más bajo, el que ustedes quieran, de menor índice cultural, se sabe esa fórmula, y pues obviamente nosotros no estamos en ese nivel. Tenemos que demostrar, tenemos que practicar, tenemos que visualizar lo que es de nuestro nivel, ¿no? Por lo tanto, se va a factorizar de la forma x cuadrada más bx más c. Esa forma ya se la deben de saber ustedes. Si no se la saben, ahorita se las voy a explicar. Lo primero que debo de hacer cuando se va a factorizar en esa forma es que yo debo de escribir dos paréntesis y esos dos paréntesis debe de estar igualado a 0. ¿Por qué? Porque es una ecuación
Como es una ecuación, forzosamente hay que dejar el igual a 0. Si alguien no escribe el igual a 0, esto es un error gravísimo porque ya no está entendiendo que es una ecuación y eso es un error conceptual. Muchas veces mencionan, es que se me olvidó. No, no se te olvidó. Es un error conceptual bastante grave que tú no escribas el igual 0, porque esto es una ecuación y esto ya no es una ecuación. Como es una ecuación, no puedes calcular valores. Y como no puedes calcular valores, entonces no puedes continuar porque no es una ecuación. Así de fuerte es el concepto. Igual con 0. ¿Qué hago con la otra? Lo mismo, porque es la forma x cuadrada más bx más c. Lo primero que hay que hacer es escribir dos paréntesis que van a ser dos binomios y que obviamente van a estar igualados a 0. ¿Por qué? Porque desde el principio lo tienes que hacer, porque si no, no vas a poder resolver la ecuación por el método de factorización. Ahora bien, ¿qué es lo que continúa? Pues una vez que ya sabes que es de esa forma y que debes de escribir eso, entonces lo siguiente es entender que le debes de obtener la raíz cuadrada al primer término. Esa raíz cuadrada la vas a escribir como el primer término del binomio en los dos paréntesis. Eso va a ser el primer término del binomio en los dos paréntesis. Una vez que ya obtuviste la raíz cuadrada y que obviamente todo eso es factorizar, o sea, factorizar es un concepto muy robusto que conlleva definición de radicación, leyes de los exponentes, a calcular factores primos, etcétera, etcétera. O sea, es un concepto bastante robusto. Lo que continúa es que tú debes de visualizar este signo y ese signo es el que tú tienes que escribir como operación en el primer binomio. Visualizas este signo que es el del término lineal y eso lo escribes como operación del primer binomio. O sea, aquí va a haber una resta y aquí va a haber una suma. Una vez que ya escribiste ese signo, lo que continúa es que tú realices la multiplicación de este signo por este segundo signo y el resultado, obviamente aplicando leyes de los signos, que conlleva el concepto de factorizar, o sea, ya está involucrado. Les digo, es un concepto muy robusto. Lo escriben como operación del segundo binomio. Lo mismo aquí, multiplicas este signo por el siguiente signo y el resultado lo escribes como operación del siguiente binomio. Fíjense como aquí hay una suma y en el otro va a haber una resta. Ahora bien, ya que hiciste eso, entonces lo que continúa es calcular factores primos. Los factores primos van a obedecer a que tú vas a ver qué números van a ser los que te generen el 24. Por lo tanto, si calculas factores primos, te vas a dar cuenta que si multiplicas 1 por 24, te va a dar de resultado 24. Pero si multiplicas 2 por 12, también te va a dar 24. Pero si tú multiplicas 3 por 8, también te va a dar 24. Y si multiplicas 4 por 6, también te va a dar 24. Pero si ya quieres multiplicar el 5, ya no hay el 5. Y si quieres multiplicar el 6, pues ya lo repetiste. Por lo tanto, solamente hay 4 parejas que te dan por resultado el 24. Y de esas 4 parejas, tú debes de determinar cuál va a ser la pareja de estas 4 que te dé por resultado 8. Entonces, si empezamos por ahí, el 24 con el 1 nunca te va a dar 8, ni en suma ni en resta. Me voy con el siguiente. El 2 y el 12, en suma y en resta, tampoco te van a dar el 8 nunca. El 3 y el 8, en suma y en resta, tampoco te van a dar el 8 nunca. El 4 y el 6, en suma y en resta, tampoco te van a dar el 8. ¿Qué quiere decir? Que entonces no se puede factorizar esta primera ecuación. Me voy a la segunda ecuación. ¿Quiénes te dan por resultado el 6? Pues el 1 y el 24, ya sea en suma o en resta, nunca te dan 6. El 2 y el 12, en suma y en resta, tampoco te dan 6. El 3 y el 4, en suma y en resta, tampoco te dan 6. El 4 y el 6, en suma y en resta, tampoco te dan 6. Conclusión, quiere decir que ninguna de estas dos se puede factorizar. Como no se puede factorizar, porque acuérdense que lo importante es que dé por resultado este número o este número de estas parejas, ya sea en suma o en resta, entonces no puedo ahorita factorizar. Como no puedo factorizar, entonces vamos a ir a la otra estrategia, y la otra estrategia se denomina completar el trinomio cuadrado perfecto. Pero ahora bien, ¿qué quiere decir completar el trinomio cuadrado perfecto? Pues completar el trinomio cuadrado perfecto va ligado de conceptos. O sea, completar el trinomio cuadrado perfecto va a ser tu objetivo. Pero para poder lograr ese objetivo necesitas aplicar conceptos. ¿Cuál es el primer concepto que vas a aplicar? El primer concepto que vas a aplicar es el de operación inversa. ¿Por qué operación inversa? Porque este término independiente no debe de estar ahí. O sea, lo primero que tú vas a hacer
es escribir el x cuadrada menos el 8x igual con 24 por la operación inversa. En la otra ecuación lo primero que vas a hacer es escribir y cuadrada más 6y igual con 24. Eso fue por operación inversa. Y ahora, para lograr el objetivo, lo que tú debes de aplicar es la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad es porque vas a realizar la misma operación en ambos miembros de la ecuación. Y la misma operación precisamente es agregar. ¿Qué vas a agregar? Pues vas a agregar este número 8, pero ese número 8 lo vas a dividir entre 2 y lo vas a elevar al cuadrado. Por lo tanto, 8 entre 2 te da 4 y 4 multiplicado por sí mismo 2 veces te da 16. Eso quiere decir que vas a agregar 16 en el miembro izquierdo, pero también vas a agregar 16 en el miembro derecho. Ahí estás aplicando la propiedad de la igualdad con el único objetivo que es completar el trinomio cuadrado perfecto. Lo mismo vas a hacer en la otra. ¿Qué número vas a utilizar en la otra? Pues en la otra vas a utilizar el 6. Entonces al 6 lo divides entre 2, que te da 3, lo elevas al cuadrado, que por definición de potencia te da un 9, y entonces lo agregas por acá y lo agregas por acá. Acuérdense que lo que se está haciendo aquí en las ecuaciones solamente es la propiedad de la igualdad. Obviamente en esto pues ya estás aplicando varios conceptos que no tienes que decirlos, porque por eso estás calculando qué número se va a agregar a ambas partes de la ecuación, qué número vas a utilizar con la propiedad de la igualdad para lograr un objetivo que es completar el trinomio cuadrado perfecto. O sea, completar el trinomio cuadrado perfecto no es un procedimiento. Completar el trinomio cuadrado perfecto es aplicar varios conceptos. Cuando hicimos el binomio al cuadrado, que si tú tenías una más b elevado al cuadrado o menos b, de todas maneras te da lo mismo, te iba a dar el cuadrado del primero más o menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, cuando tú estás haciendo el objetivo de completar el trinomio cuadrado perfecto, lo que haces es completarlo con ese término al cuadrado. Por lo mismo, este término al cuadrado provino de la mitad. O sea, tienes que multiplicar 2 veces a este número para obtener el término lineal. O sea, este término provino de un doble producto. Por eso, como proviene de un doble producto, para que tú calcules el número que tienes que agregar para completar el trinomio cuadrado perfecto, forzosamente, siempre que vayas a completar el trinomio cuadrado perfecto, siempre es entre 2 y siempre es al cuadrado. ¿Por qué entre 2? Por este 2 del doble, y porque al cuadrado, precisamente por lo que habíamos visto de cuando tenemos un trinomio al cuadrado, un binomio al cuadrado, perdón. ¿Sale bien? Cierto, gracias. Ok, entonces siempre va a ser igual, ¿no? Eso es parte de la conceptualización de matemáticas, que siempre es lo mismo. O sea, todos los conceptos se repiten, todos. Y lo único que va cambiando es dónde lo aplico de acuerdo al resultado que haya tenido. Bueno, una vez que ya tengo esa situación, que vuelvo a repetir, el objetivo fue completar el trinomio cuadrado perfecto a través de una operación inversa y de una propiedad de la igualdad, considerando diferentes números dependiendo de la ecuación. Entonces, ahora sí, yo ya estoy seguro que esto que no pude hacer antes, ahora sí lo voy a poder hacer. Entonces, lo que ya voy a poder hacer, lo escribo de este lado, lo que ya voy a poder hacer, entonces, es factorizar a los trinomios cuadrados perfectos. Ahora bien, ¿cómo se factorizan los trinomios cuadrados perfectos? Bueno, siempre que tú quieras factorizar el trinomio cuadrado perfecto, sabes que debes de escribir un paréntesis elevado al cuadrado. Eso ya es un hecho. Siempre va a ser un binomio al cuadrado. ¿Cómo vas a obtener ese binomio? Pues ese binomio al cuadrado lo vas a obtener como la raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada del primer término. Fíjense cómo es similar a lo que hicimos por aquí arriba. Entonces, la raíz cuadrada del primer término es una x, que va a ser el primer término del binomio, y en el otro caso es una y. Ahora bien, lo siguiente que vas a hacer va a ser lo mismo, pero ahora lo vas a aplicar con el tercer término. Le vas a calcular una raíz cuadrada a este tercer término y una raíz cuadrada a este tercer término. Por definición de radicación, eso viene en el concepto de factorización. Acuérdense que factorizar es un concepto muy robusto. Aquí obtenemos que este es un 4 y aquí obtenemos que este es el 3. Y por último, la operación del binomio va a estar determinada
por el signo o por la operación que esté en el término lineal. O sea, aquí va a ser un negativo y en este caso es un positivo. Por lo tanto, en esta ecuación va a ser una resta y en la otra ecuación va a ser una suma. Así es como factorizo. Raíz cuadrada del primer término, raíz cuadrada del tercer término, y el signo del término lineal es el que va a hacer la operación en el binomio. Eso también ya es algo dentro de factorizar. O sea, factorizar el trinomio cuadrado perfecto, vuelvo a repetir, es un concepto muy robusto. Por eso hay que entender todos los pasos que involucran ese concepto. Ahora bien, ya que hice eso, me doy cuenta en el miembro derecho que aquí simplemente tengo que aplicar algo que ustedes ya saben que se denomina ley de la suma. Ahora, esa ley de la suma, sabemos que la ley de la suma se aplica con números. Por eso no tengo que decir términos semejantes, porque ya sabemos que son números. Y la ley de la suma menciona que si tienes dos números con el mismo signo, se suman los números y se deja el signo que predomina. En este caso, si yo sumo 26 más 24 me va a dar un 40. Obviamente se deja el signo positivo, el cual no se escribe. Y 24 más 9, fíjense como aquí ya cambia, ya es diferente. El 24 más el 9 me va a dar por resultado un 33. Son dos cosas diferentes. Ahora bien, ya que hice eso, que fue factorizar al trinomio cuadrado perfecto, Perdón, profe, y la ley de la suma, dime, ¿qué pasó con el 8 y con el 6? factorizaste. No pasó nada, factorizaste. ¿Qué quiere decir factorizar? Dime tú, ¿qué quiere decir factorizar? Reescribir. 41. Dime, chiquilla, ¿qué quiere decir factorizar? La que me preguntó que dónde quedó el 8. Era reescribir, creo. No, bueno, te explico. Factorizar quiere decir expresar en factores. Eso quiere decir, fíjate bien, si tú tienes el x menos 4 al cuadrado, tú sabes que es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. En otras palabras, ¿por qué vino eso? Porque por definición de potencia tú estás multiplicando dos veces por sí mismo al x menos 4. Por propiedad distributiva te da un x cuadrada menos 4x y por propiedad distributiva te da por resultado un menos 4x más 16. Eso quiere decir que estos son términos semejantes y te da este resultado. En otras palabras... 8x ¿Perdón? menos 8x. Por eso. No, ya entendí. Ajá, sí, es que es propiedad distributiva. Entonces, fíjate, la persona, la chiquilla que me preguntó, ¿dónde quedó? Eso es algo que básicamente se pregunta cuando apenas estoy viendo objetos. ¿Dónde veo objetos? A nivel kinder. Tenemos que ir creciendo para no solamente mirar lo que está, sino entender cuál es el concepto. Si tú te das cuenta, el concepto que aquí está es un concepto que se llama propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva te genera 4 términos. Ahí es donde quiero que vayas cambiando tu conceptualización. O sea, aparentemente sí, son 4 y terminan 4. Pero debido a que son términos semejantes, fíjate cómo estos dos te dan por resultado un solo término. Pero es por el concepto de términos semejantes. En otras palabras, si tú lo ves como cuántos eran y cuántos son, no, eso ya no lo puedes ver así, porque es una conceptualización que generalmente los que te enseñan te recalcan mucho porque te dicen, súbelo, bájalo, pásalo, quítalo. No sé si te das cuenta que el súbelo, bájalo, pásalo, quítalo es agarrar un objeto y ese objeto dejarlo en otro lugar. Entonces todas las personas que te van diciendo cuando te enseñan, súbelo, bájalo, quítalo, etcétera, pásalo, lo que te están haciendo recordar es que tienes objetos. Y no es cierto, no tienes objetos. Tienes operaciones. Debido a las operaciones, si partes de un binomio, vas a tener un trinomio que se llama trinomio cuadrado perfecto. Lo que está ocurriendo ahorita es que estás factorizando. ¿Qué quiere decir factorizar? Factorizar quiere decir expresar en factores. Entonces, esta resta y esta suma la vas a expresar como una multiplicación de 2 veces la misma base. Por eso, este trinomio cuadrado perfecto te da por resultado un binomio al cuadrado. Pero no es donde quedó, porque no es un objeto, es una conceptualización. Una suma o una resta la estás expresando como una multiplicación. Por eso les digo, si te enseñan como pásalo, quítalo,
cancélalo, elimínalo, etcétera, etcétera, te hacen referencia a objetos. Por eso es malo que se sigan quedando con las ideas que se cancelan, que se eliminan, que se pasan. Porque si siguen trabajando así, la conceptualización de objetos sigue siendo cuando no son objetos, son operaciones. Conclusión, el preguntar dónde quedó obedece a una conceptualización que es manejarlo como objeto. Y no es un objeto, es un concepto. ¿Cuál es el concepto? Una resta y una suma la factorizas como un binomio al cuadrado. ¿Por qué? Porque si elevas el binomio al cuadrado, te va a generar un trinomio cuadrado perfecto debido a la propiedad distributiva y debido a la suma de términos semejantes. ¿Sale bien? Entonces ahí la recomendación es que olviden todas esas palabras de cancelar, eliminar, pasar, porque eso te da una conceptualización de objetos y muy difícilmente podrás entender conceptos, porque chocan esas ideas. Son ideas completamente diferentes. Objetos es algo físico y conceptos es algo procedimental, conceptual y de definición. ¿Sale bien, chiquilla? Ok. Sí. ¿Alguien más, chiquitos? Va que va. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que estamos haciendo desde un principio es calcular la intersección con los ejes. ¿Cómo la calculas? Pues la calculas con el concepto que ya sabes cuánto vale la ordenada, cuánto vale la abscisa, y por eso estás calculando la X y la Y. Estás calculando las que te hacen falta, las coordenadas que te faltan. Y entonces, ahora sí, vamos a aplicar la operación inversa. Pero esa operación inversa, esa sí tiene el objetivo de calcular el valor de la X o calcular el valor de la Y. Ahora sí ya lo voy a calcular. Hace rato... Profe, le faltó un 3. Le faltó un 3 Ah, sí. ahí en el... No, dime 3 porque la primera que me dijo el número de lista fue 3. Dime 3. 24. Dime 3. ¿Que no sería primero el concepto de jerarquía de operaciones? Ah, ok, muy bien. Va que va. Ahí te la agrego. Y la 24... Ya. 24, le Ahora faltó un 3. Ok, acuérdate que primero es el número de lista, ¿eh? Sí. Ahora sí que no lo dijo tu otra compañera, si no ya no te lo hubiera valido a ti. Entonces no es que me haya faltado, sino que le di control Z, control Z, control Z y se fue borrando todo. Nada más que le di demasiados control Z. Obviamente esto es 33, ¿no? Dime. También faltaría en términos semejante. Ajá, sí, porque Bueno, tienes que ver jerarquía de operaciones, de ahí te das cuenta que primero hay que hacer esta resta. Ah, no es cierto, no tienes que ver nada. No hay jerarquía de operaciones ni nada. ¿Por qué no? Porque ya vas directamente a calcular el valor de X. Discúlpeme, vas a calcular el valor de X. Y como vas a calcular el valor de X, ya no vas a hacer operaciones con X. Por lo tanto, no tienes que revisar que haya términos semejantes. Porque ya vas a calcular el valor de la X. Y como vas a calcular el valor de la X, ya lo único que debo de hacer son operaciones inversas. Y entonces, ahora lo que va a ocurrir, o sea, vuelvo a repetir, ya no viene ni términos semejantes y ya no viene ni jerarquía de operaciones. ¿Por qué? Porque ya directamente voy a calcular el valor de X. ¿Por qué sé que ya voy a calcular el valor de la X? Porque si se dan cuenta, la X no tiene ni factores, ni divisores, y tiene sumandos. Bueno, tiene minuendos, pero tiene sustraendos. Entonces, hay que saber cómo calculas el valor de X a través de las operaciones inversas. Por lo cual, la primera operación inversa que voy a hacer es la raíz. Pero si ustedes se dan cuenta, va a ser la raíz de 40. Pero el 40 se puede factorizar. Por lo tanto, lo que voy a hacer también es racionalizar el radicando. ¿Qué quiere decir racionalizar el radicando? Pues quiere decir que lo factorices. ¿Cómo factorizas al radicando? Pues al radicando lo factorizas como un 4 por 10, el cual el 4 tiene raíz cuadrada exacta y el 10 no la tiene. Obviamente, si hubiera otra manera de factorizarlo, pues lo haríamos, ¿no? Pero es la única. La otra es 2 por 20, pero el 2 no, ni el 2 ni el 20 tienen raíz cuadrada. La otra sería 8 por 5, pero ni el 8 ni el 5 tiene raíz cuadrada. La única factorización que te ayuda es precisamente el 2 y el 10. Por lo tanto, la factorización te va a llevar a un 2 por la raíz de 10. ¿Por qué? Porque se factoriza como un 4 por 10. Y si obtienes la raíz de 4, obtienes el 2 por definición de radicación. Y raíz de 10 no tiene raíz cuadrada exacta por definición de radicación.
Entonces lo primero que yo hago es precisamente racionalizar el radicando. Dime, 40. Por propiedad de la igualdad, la raíz también se le aplicaría al primer término. No estamos aplicando propiedad de la igualdad, estoy aplicando operación inversa. Por eso, esta operación que es cuadrado, la operación inversa es la raíz al 40. No estoy aplicando propiedad de la igualdad. Acuérdate que propiedad de la igualdad es realizar la misma operación en ambos lados. Aquí sí fue propiedad de la igualdad porque sumé 16 y sumé 16. Sumé 9 y sumé 9. Pero aquí no estoy obteniendo raíces cuadradas. ¿Por qué no? Porque no es más adecuado el concepto de propiedad de operación inversa. Si hubieses hecho propiedad de la igualdad, era primero propiedad de la igualdad, luego operación inversa entre esta raíz y este cuadrado, y luego racionalizar el radicando. O sea, son más conceptos. Por eso me voy directamente por operación inversa. ¿Sale bien? Y vamos a hacer lo mismo en el miembro derecho. En el miembro derecho, la operación inversa me lleva a una raíz de 33. Pero si se dan cuenta, la raíz de 33 no se puede racionalizar el radicando. Por lo tanto, solamente escribo raíz de 33. Pero ahora bien, como están utilizando la definición de radicación, eso viene dentro de racionalizar el radicando, hay que entender que si yo tengo el 4 y lo obtengo raíz cuadrada, el número que multiplicado por sí mismo 2 veces para que me dé por resultado 4, puede ser un resultado negativo, puede ser un resultado con signo positivo. Por lo tanto, yo debo de hacer esa consideración cuando estoy realizando esa operación inversa. Por lo cual, aquí debo de escribir un más y debo de escribir un menos. Debo de escribir un más y debo de escribir un menos. Ahora bien, continúo con operaciones inversas. Las operaciones inversas me van a llevar... Espérenme. Ahora bien, continuando con operaciones inversas, fíjense cómo aquí hay una operación que es la resta. Por lo tanto, la operación inversa es la suma. Aquí hay una suma, la operación inversa es la resta. Por lo tanto, escribo aquí primero el 4. ¿Por qué primero el 4? Porque este es un número entero y porque este es un número irracional. ¿Por qué es irracional? Porque tiene la raíz. Por lo mismo, siempre hay que entender que lo primero que me enseñan es lo primero que se escribe. Lo primero que me enseñaron son los números enteros, por eso primero escribo el número entero y luego escribo los números irracionales porque fue lo segundo que aprendimos durante todo lo que fue mi enseñanza escolar. Lo mismo acá, la operación es más 3, la operación inversa es un menos 3, por eso escribo primero el número entero, que es un menos 3, y posteriormente escribo el número irracional, que es el más menos raíz de 33. Este es menos 3. Ahora bien, ahí va la pregunta. ¿Está bien escribir aquí x1 y escribir x2? ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por qué? 3, No. dime 3. No, porque en realidad solo estamos calculando los valores de x en el lado izquierdo, entonces del otro lado no estamos calculando a x, estamos calculando a y. Ok, bien, primero muy bien. ¿Qué me dijiste? 3, ¿verdad? Sí. Ok, primera conclusión, muy bien. ¿Alguien más? Si ya estoy haciendo entonces aquí la adecuación, y aquí discúlpeme, cometí un error muy grave, porque obviamente estamos hablando de la y, entonces lo que hay que corregir es lo siguiente. Está bien que diga x 1,2 y que diga y 1,2, o está mal. Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? 23. Dime 23. Está bien porque en el resultado de la X y la Y te van a dar pues en sí dos resultados porque tienes un más menos. Pues no, está mal. ¿Alguien me puede decir por qué está mal? Dime 10. 32. Bueno, porque en sí son dos diferentes, por lo mismo de que está el signo más menos, entonces quedaría x1 es igual a 4 más No, 2 por raíz no, cuadrada eso de no y. es. 32. Dime 32. Porque son abscisas y ordenadas. Exacto, porque son abscisas y ordenadas. Aquí no estoy hablando de álgebra. Como no estoy hablando de álgebra, entonces el error es decir 1,2. ¿Por qué es un error decir 1,2? Pues porque son abscisas. Y una abscisa pertenece a un punto. Y un punto jamás lo vas a caracterizar por un 1 y un 2. Por lo tanto, hay que cambiarle aquí. Y entonces vamos a hablar que esta es la abscisa del punto A, esta es la abscisa del punto B, y esta debe de ser otros puntos.
que es el punto C y el punto D. ¿Cómo sé que son otros puntos? Pues lo veo en la figura. Si ustedes se dan cuenta en la figura, desde el principio les dije, estos son los cruces con las abscisas y estos son los cruces con las ordenadas. Por lo tanto, son 4 puntos diferentes. Al ser 4 puntos diferentes, no los puedo nombrar como 1,2. ¿Por qué? Porque no estamos en álgebra, estamos en geometría analítica. Y es donde vienen las conceptualizaciones. Y es cuando uno dice, es que sí, tienes que hablar de acuerdo a donde estás. No puedes hablar del mismo modo en todos los lados. ¿Por qué? Porque son diferentes conceptos. Simplemente, ¿no? En el lenguaje de Argentina, si ustedes les dicen, pásame una concha, se van a reír todos los argentinos, porque concha en Argentina quiere decir otra cosa, ¿no? Lo mismo en España, ¿no? En España es de manera muy natural que todo el mundo diga el nombre fisiológico de lo que nosotros le llamamos pompis. Ahí les dicen nalgas, ya, todos, siempre te dicen así. Entonces, cuando tú lo escuchas, que en España lo dicen así, y llega un mexicano como que lo oye agresivo, ¿no? Aunque en realidad ese es el nombre. Entonces, hay diferentes situaciones en las que debes de entender la conceptualización. Debido a eso, como ya entendí que son 4 puntos, porque estamos hablando de abscisas, entonces aquí yo debo de calcular primeramente la ordenada del punto A y también la ordenada del punto B. Pero para eso necesito realizar una sustitución. Y esa sustitución, pues de hecho es súper rápida. ¿Por qué es súper rápida? Porque si ya conoces la abscisa del punto A y del punto B, ¿dónde sustituyes para obtener la ordenada del punto A y B? ¿Al comienzo? ¿En dónde es el comienzo? Al comienzo del ejemplo. Pues no sé el problema, pues. Bueno, ¿quién me dice el número de lista? A 40. 40, dime 40. ¿Dónde está el problema? No, ahí no. ¿Alguien más? 8. Dime 8. Al inicio Dime 8. la fórmula. No. Al inicio 5. 5, dime 5. 19. Dime 5. 24. ¿La forma ordinaria? No. ¿Alguien más? 24. Dime 24. En el miembro izquierdo de la ecuación. No. ¿Alguien más? 40. Dime 40. 19. En el... ay, ¿cómo se llama? En el producto notable que nos dio hasta arriba. No. ¿Alguien más? Bueno, es la... 3. 3, dime 3. Cuando calculamos la intersección con los ejes donde venía x, 0. Exacto, ahí, muy bien 3. Ya solamente tienes que sustituir en la coordenada. ¿Por qué en la coordenada? Pues porque esto se los dije desde el principio. Desde el principio les dije que era x, 0. Aquí les dije que era x, 0. Y en la otra les dije que era 0, y, 0, y. Simplemente hay que sustituir en la coordenada. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que los puntos, recuerden que todo vino de aquí, ¿eh? O sea, lo que estoy calculando es la intersección con los ejes. Y esa intersección es primeramente la intersección con el eje de las abscisas. Y aquí fue por la intersección con el eje de las ordenadas. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es sustituir en la coordenada. O sea, A es de coordenada 4 más 2 raíz de 10, 0, porque acuérdense que toda la intersección en el eje de las abscisas, estas intersecciones era abscisa, 0 y era abscisa, 0, o sea directamente se sustituye en la coordenada, y entonces el punto B va a tener de coordenadas 4 menos 2 raíz de 10, ay, qué feo, 10, raíz de 10, 0, y en la otra también la sustitución directamente es en la coordenada, y entonces la coordenada aquí cambia, porque esa coordenada va a ser 0 en las abscisas y un menos 3 más raíz de 33 en la ordenada, y el punto D también va a ser un 0 en la abscisa y un menos 3 menos raíz de 33 en la ordenada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchos de la primaria, o sea, sustituye ¿dónde? Pues en la figura. ¿Y cuando te enseñan figuras? En la primaria. Entonces, todos esos conceptos pareciera como que muy risorio, ¿no? O sea, ¿cómo que voy en la vocacional y sigo utilizando la primaria y el kinder? Pues por eso es tan importante el kinder y la primaria. Es inadecuado que te enseñen a utilizar tablet en la primaria o que te enseñen a usar calculadora. Eso es muy inadecuado. Sin embargo, pues teniendo bien la conceptualización, pues sabes de dónde viene todo. ¿Sale bien? Bueno, ahora viene la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, pregunto yo, este tema de extensiones, se los acabo de enseñar
para la circunferencia. Pregunto, ¿cambia para parábola, hipérbola y elipse o es el mismo? ¿Y por qué? 32. Dime 32. No cambia porque estamos hablando de los ejes de la abscisa y ordenada, los cuales pues no cambian. Exacto, no cambian, es lo mismo. Esto que les acabo de enseñar para circunferencia va a ser idéntico para la hipérbola y la elipse. ¿Qué que va a cambiar? Es la forma. Eso quiere decir que si yo les dibujo aquí, por ejemplo, una elipse, y esta elipse les estoy diciendo, por ejemplo, que aquí tengo un punto que es menos 5,2, menos 2, que es este punto, y este otro punto que es el extremo, que también es 11, menos 2, y les digo que este punto que está más abajo es el menos, qué feo número, es el menos 7,3, y este de aquí arriba es el 14,3. Alguien dígame cuál es la extensión en las abscisas y cuál es la extensión en las ordenadas. 10. Dime 10. 32. Dime 10. La extensión de las abscisas es menos 5, 11. De las ordenadas es menos 7, 14. Ok, muy bien. Entonces fíjense cómo eso ya es de volada. No hay la gran cosa. ¿Por qué? Porque es una forma. ¿Qué es una forma? Una figura. Y como ya van a saber dibujar las figuras, porque acuérdense que las figuras se dibujan a través de una forma ordinaria. Acuérdense que todo provino porque les di esta forma ordinaria. Y en esta forma ordinaria me la interpretaron. Lo que me dijo su primera compañera fue la interpretación. Y gracias a la interpretación pude dibujar. Y gracias al dibujo me regresé al concepto de kinder. Y de ahí fue izquierda, derecha, arriba y abajo. Entonces, lo que viene siendo el tema de extensión, lo que les acabo de enseñar es para todas las cónicas. Conclusión, ya les enseñé todo el curso en esa parte. Y eso pues me da una gran fortaleza porque ya no tengo que estar enseñando extensiones todo el tiempo. Ahora bien, siguiente pregunta. El otro que vimos, que es intersección con el eje abscisa y ordenada, ¿va a cambiar para todas o va a ser lo mismo? 24. 8, creo que dijiste 8. ¿Sí fue 8 la que dijiste primero? 24. ¿Sí? Yo dije 8. ¿8 o 18? Que 8. Ok, dime 8. Que siempre va a ser la ordenada y la abscisa 0, porque no va a cambiar. Exacto, es lo mismo. Va a ser el mismo procedimiento que hice, la misma conceptualización que hice es idéntica. Porque siempre la intersección con los ejes, siempre, no importa qué figura sea, recta, parábola, hipérbola, elipse, la que ustedes quieran, siempre se va a cumplir lo que habíamos explicado al principio. Y lo que habíamos explicado al principio precisamente era, dejen borrar esta circunferencia, precisamente era que este punto siempre va a ser x, 0, este punto siempre va a ser x, 0, este punto de acá siempre va a ser 0, y y este punto de acá siempre va a ser 0, y. No importando la figura, llámese hipérbola, parábola, etcétera. Conclusión, intersección con los ejes siempre va a ser el mismo. Dime. Y también siempre vamos a utilizar la forma ordinaria, ¿verdad? Ajá, pero la forma ordinaria va a cambiar. Porque la forma ordinaria depende de la elipse, depende de la hipérbola, depende de la parábola, depende de la circunferencia. Entonces la forma ordinaria sí, siempre se va a utilizar. Por eso lo primero que les enseñé la clase anterior fue todas las formas ordinarias. Conclusión, ya les enseñé todo el curso. Y como ya les enseñé todo el curso, ya pueden empezar a hacer ejercicios de todo el curso, pero obviamente tienen sus peculiaridades. Esas peculiaridades las vamos a ver a lo largo de leer los enunciados. O sea, el enunciado, ¿a qué concepto te liga? Te liga a un concepto de distancia de un punto a una recta, te liga a un concepto de distancia entre dos puntos, te liga a un concepto de sistemas de ecuaciones, te liga a un concepto de, etcétera. Pero ya prácticamente podríamos decir que ya se acabó el curso. Aquí menciona que debo de obtener la ecuación de una circunferencia. Sabemos que la ecuación de la circunferencia siempre debe de ser en forma 23. Dime 23. 32. No te oigo. Ordinaria. No. 24. 32. Dime 24. En forma general. Exacto. Todas las respuestas que yo debo de dar es en forma general. Y sabemos que la forma general siempre es igualar a 0. Ahí no hay nada que decir, ¿no? Entonces, si me están diciendo que obtenga la ecuación de la circunferencia, sabemos que forzosamente la tengo que entregar igualada a 0 porque esa es la forma general. Ahora, ¿qué característica tiene? Que tiene por diámetro la cuerda interceptada
por la recta esta que está aquí. Eso quiere decir entonces que lo que voy a tener va a ser una circunferencia y esa circunferencia va a tener una cuerda. Esa cuerda precisamente va a ser el diámetro de la otra circunferencia. Y si es el diámetro de la otra circunferencia, quiere decir que aquí va a estar la circunferencia. En otras palabras, teniendo en cuenta esa figura, necesitamos ver qué es lo que vamos a hacer. Lo primero que debemos de hacer, obviamente, es calcular estos puntos de intersección. Ay, disculpen. Lo primero que debo de hacer es calcular los puntos de intersección. Y estos puntos de intersección se calculan a través de un sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones. Sabemos que un sistema de ecuaciones quiere decir hacer operaciones entre ecuaciones. Espérenme. Tengo que hacer precisamente el sistema de ecuaciones. Cuando yo tengo una ecuación de primer grado y tengo una ecuación de segundo grado, lo primero que se va a hacer es precisamente el método que se denomina de sustitución. ¿Por qué? Porque hay una ecuación de primer grado y una ecuación de segundo grado. Para realizar el método de sustitución, lo primero que debo de hacer es una operación inversa. Y la operación inversa me va a servir, el objetivo es calcular el valor de alguna de las incógnitas. Y el valor de las incógnitas puedo decidir cualquiera de las dos. Vamos a decir que va a ser el valor de la x. Por lo tanto, si calculo el valor de la x, me queda que x es 7 por operación inversa menos y. Una vez que hice eso, entonces realizo la sustitución. ¿Qué quiere decir la sustitución? Quiere decir que voy a reemplazar por acá. Y si yo reemplazo, entonces lo que va a ocurrir es que voy a escribir un 7 menos y elevado al cuadrado más una y cuadrada igual 169. Y de ahí, pues todo lo demás que debo de hacer, pues ya me lo sé. ¿Qué es? Ya me lo sé. Quiere decir que voy a realizar el binomio al cuadrado. Bueno, obviamente, ahora sí voy a hacer operaciones. Por lo tanto, comienzo con jerarquía de operaciones porque voy a hacer operaciones. De ahí me doy cuenta que no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, entonces me voy a realizar el binomio al cuadrado y también la operación inversa. ¿Por qué la operación inversa? Porque sabemos que si va a ser una ecuación cuadrática, forzosamente debe de estar igualado a 0. No es un concepto, es algo que yo sé que debo de hacer. Por lo tanto, me da un 49 menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, más el otro cuadrado, más el otro cuadrado, igual con 169. Y a partir de ahí, dijimos que íbamos a hacer la operación inversa. Entonces, si hago la operación inversa, resulta que este no es 149, sino este es un menos 120. 120. ¿Por qué? Porque ya estoy realizando la operación inversa. Y la operación inversa es que este es positivo, la operación inversa es negativo. Este me dio un 49, 49 menos 169 me da un menos 120. Y ya de ahí estamos aplicando todos los conceptos. Obviamente esto me queda igual 0. No es por forma general, sino es porque voy a resolver la ecuación de segundo grado. De ahí obviamente necesito realizar la suma, necesito ver jerarquía de operaciones. En esa jerarquía de operaciones observo que sí hay términos semejantes y con esos términos semejantes voy a aplicar la ley de la suma. Si aplico la ley de la suma, por lo tanto voy a tener un 2y cuadrada menos 14y, porque sabemos que lo debemos de ordenar, menos 120 igual a 0. ¿Qué concepto aplico ahora? 23. 23, dime. Profe, Dime, ¿puedes reducir términos, no? Bueno, simplificarlo. No. 40. 40, dime 40. Factorizar. Dime, no es factorizar. ¿Alguien más? 32. 32, dime. Simplificar la ecuación. Exacto, hay que simplificar la ecuación. ¿Por qué hay que simplificar la ecuación? Porque se puede. Y como se puede, entonces vamos a simplificar la ecuación. ¿Qué quiere decir simplificar la ecuación? Quiere decir que vamos a dividir entre 2 el miembro izquierdo, entre 2 el miembro izquierdo, entre 2 el miembro izquierdo y entre 2 el miembro derecho. Entonces, si divido entre 2 todos los miembros, entonces acuérdense que eso se denominó simplificar la ecuación. Si no simplifican la ecuación, entonces ya está mal, porque acuérdense que lo saben hacer y lo deben de hacer, no es una opción, hay que hacerlo. Por lo tanto, aquí escriben un y cuadrada menos el 7 menos 60 igual con 0. Y entonces vamos a aplicar ahora sí la factorización. Ya saben cuál es la factorización, esa ya
la habíamos explicado. Factorizar va a ser de la forma x cuadrada más bx más c, donde les había dicho entonces que por el simple hecho de factorizar debo de escribir dos binomios que van a estar multiplicados, que va a ser igual 0. Ya saben que si no escriben ese igual 0 ya está mal, porque están fallando en un concepto. Obtienen raíz cuadrada del primero, que les da una y y una y. Luego, ya que hicieron la raíz cuadrada, lo que debo de hacer es escribir este signo, donde este signo sabemos que es un signo negativo, simplemente lo escribo como operación. Posteriormente realizo la multiplicación del primer signo por el segundo signo, y esa multiplicación en este caso me va a dar positivo. Y ahora necesitamos ver qué números multiplicados me dan este 60. Los números que multiplicados me dan 60 obviamente es el 1 por 60, el otro es el 2 por 30, el otro es un 3 por 20, el otro es un 4 por 15 para que me dé 60, el otro es un 5 por 12, el otro es un 6 por 10 y el otro es un 7 no hay, 8 no hay, 8 por 8 no, 9 no hay, 10. Se repite. Entonces, de todas esas parejas, la única pareja que me va a dar 7, debido a que hay una resta y hay una suma, o sea hay un negativo y un positivo, la única pareja es el 12 y el 5. De esas parejas sabemos que siempre se va a escribir primero el número mayor y luego el número menor. Por lo tanto, aquí escribo el 12, aquí escribo el 5, solamente compruebo, menos 12 más 5 me da el menos 7, y quiere decir que sí se puede factorizar. Una vez que ya se factorizó, entonces el concepto que sigue es uno que recibe el nombre de satisfacer la ecuación. Y si voy a satisfacer la ecuación, me voy a basar en el concepto de operación inversa. Si ustedes se dan cuenta, este valor de la y obedece a una operación inversa, donde esa operación inversa me va a llevar a un positivo que va a ser 12. ¿Por qué? Porque si este 12 yo lo sustituyo en esta y hago la operación 12 menos 12 me da 0, y 0 por lo demás siempre me va a dar 0. Por lo tanto, se está cumpliendo la ecuación, se satisface la ecuación. Por eso es importante este 0. Si no está ese 0, no puedo cumplir la ecuación. Esa es la razón por la cual, si no escriben este 0, ya la conceptualización es errónea. Y a través de esta operación inversa, obtengo el valor de la otra y, donde la otra y debe ser un menos 5 por la operación inversa. Si sustituyen menos 5 en esta y, solo para comprobar, menos 5 me da 0, 0 por lo demás, no importa que sea, siempre me va a dar 0, y se cumple la ecuación, se satisface la ecuación. Por lo tanto, los valores son 12 y son menos 5. Díganme número de lista. 24. Dime 24. ¿Qué pasa 24? Bueno, ahí ya no ponemos operación inversa porque ya viene como en satisfacer la ecuación, ¿no? Exacto. El concepto de satisfacer la ecuación se basa en otro concepto que es operación inversa. Exacto. ¿Alguien más? Ok. 8, yo tengo una duda. Dime 8. Bueno, en mi otra escuela me enseñaban que le teníamos que poner Y1, Y2, ¿es correcto? Tú dime, ¿es correcto o es incorrecto? Es incorrecto, ¿Por qué? porque solamente estamos hablando de puntos. Nada más puede tener una Y. Exacto, estamos hablando de puntos. No estamos hablando de aritmética. Por lo tanto, ¿qué número de lista me dijiste tú, la que me preguntaste? 8. 8, muy bien. Entonces, fíjense cómo ya pueden contestar. O sea, a mí me enseñaron, pues sí, a mí también me enseñó mi papá que las mujeres solamente era para pegarles. Y entonces, ¿tú bien lo que me enseñó mi papá? Ah, pues por eso ya sé buenos conceptos y ya sé si lo que me enseñó mi papá está bien o está mal. Entonces, no se vayan con lo que me enseñaron. O sea, ¿qué está bien y qué está mal? Hay un absoluto siempre. Por eso hay normas, por eso hay leyes, hay estándares de calidad. Porque si todo el mundo hiciera lo que quisiera, pues caeríamos en un error, ¿no? Ahora bien, basado en lo que me mencionó su compañera, que son puntos, ¿qué le hace falta escribir? 3, dime 3. 19. Dime 3. Hay que asignarles letras para diferenciarlos. Ok, hay que asignarles letras. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, esta es la ordenada de la A y esta es la ordenada de la B. Si estuviéramos trabajando en álgebra, sí podríamos decir valor 1 y valor 2, pero no estamos trabajando en álgebra, estamos trabajando en geometría analítica. Por lo tanto, para poder calcular las abscisas, obviamente tengo que sustituir las ordenadas. Pero si se dan cuenta, aquí no hay coordenadas. Hace rato sí había coordenadas, ahora no. Pero lo que yo tengo es esta ecuación.
Por lo tanto, si yo tengo esa ecuación, pues simplemente sustituyo. Y nada más de verse, la abscisa de la A va a tener un valor de menos 5. ¿Por qué? Porque si la ordenada vale 12 y a 7 le quito 12, pues ya me queda menos 5, ¿no? No hay como que mucho que hacer. Simplemente lo sustituyo mentalmente y ya es el valor de la abscisa, ¿no? Quizás quieren agregar por ahí una ley de la resta, porque la ley de la resta la están haciendo mentalmente, pues se vale, ¿no? Pero de hecho no tiene mucho sentido. Y luego, de manera similar, la ordenada del punto B. Maestro. Dime. 8, entonces también si pusiéramos la ley de la resta tendría que ir con términos semejantes. No, porque son números. Acuérdate que los números, la ley de la resta habla si tienes números con diferente signo. La ley de la suma habla de números. O sea, ya no estamos hablando de términos semejantes, porque un término es un signo por un coeficiente, por una variable, etcétera, etcétera. Entonces, aunque se llaman términos independientes, primeramente son números. Y la ley de la resta está directamente ligada a lo que es números. Por eso no hay que escribir términos semejantes. Aquí sí lo que podemos agregar es ley de los signos, También, porque van a hacer un menos por el menos. Y obviamente ahí también va a se quedar. equivocó. Dime. Porque es X de B, no Y de B. Ah, sí, es cierto, tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? 8. 8, muy bien, Dios te pague. Eso es bueno que vayan viendo mis imprecisiones, porque obviamente así, cuando ustedes estén haciendo la evaluación, van a ser más estrictos con su manera de hacerlo. Y eso es bueno, ¿no? Siempre hay que ser estricto en la vida, porque si somos como que muy ligeros, vamos a tener muchas situaciones que no nos van a ayudar. Entonces la abscisa de la B, resulta que al sustituir acá, pues ya dije que menos por menos me da más, se convierte en una ley de la suma, y entonces me da un punto que es 12. Y por lo tanto, entonces yo ya estoy seguro que el punto A tiene estas coordenadas y el punto B tiene estas coordenadas. Si este fuera el punto A y este fuera el punto B, ¿qué me hace falta entonces para calcular la ecuación de la circunferencia? 32, dime. El centro, ¿Y cómo lo calculas 32? con la fórmula de punto medio. Ok, muy bien. Entonces utilizo la fórmula de punto medio porque sabemos que el centro debe estar a la mitad del diámetro. Por eso precisamente aquí me están diciendo en el enunciado que es el diámetro. Entonces este que está aquí es el diámetro, aquí lo había escrito. Por lo cual, para poder calcular el centro, entonces lo que voy a hacer es sustituir en la fórmula de punto medio. Por lo tanto, entonces el punto medio se va a calcular como un menos 5 más un 12 dividido entre 2. Ahí estoy con las abscisas. Simplemente estoy sustituyendo ya en la fórmula. Y la otra es un 12 más un menos 5 sobre un 2. Obviamente para poder realizar esas operaciones, pues primeramente tengo que ver la jerarquía de operaciones, porque hay una raya de fracción. Primero se hacen las operaciones de arriba en jerarquía de operaciones, entonces aplico una ley de la resta. No tengo que hablar de términos semejantes porque todos son números. En la siguiente tengo que ver la ley de los signos, y ya que hice la ley de los signos se convierte también en una ley de la resta. Y obviamente si se pudiera voy a dividir. Si no se puede, a lo mejor voy a simplificar. No lo sé. Ahorita vamos a revisar si es necesario agregar ese concepto. Entonces ya no se llama punto medio, se llama centro. ¿Por qué se llama centro? Pues porque sabemos que en la figura te va a representar el centro de la circunferencia. Al hacer la resta te queda 7 medios. 7 medios no se puede simplificar y tampoco se puede dividir. Por lo tanto se queda 7 medios. Y la otra también es 7 medios. Por lo cual ahí está bien el centro. Ahora bien, voy a borrar ya la figura porque me hace falta espacio, ¿eh? La figura ahí la pueden tener ustedes en su cuaderno. No es tanto inconveniente, pero yo la voy a borrar porque ya no tengo espacio. Ahora bien, me hace falta el radio. ¿Cómo calculo el radio? 24. 24, dime 24. 40. Ay, Dime 24. No me dijo 40, dime. 40. Dime. ¿Sería la distancia de C a B o de C a A? Ok, muy bien, porque precisamente ya conozco los extremos del diámetro. Entonces voy a utilizar ahora la fórmula de la distancia entre dos puntos. ¿Por qué voy a utilizar esa fórmula? Pues porque ya conozco los puntos. Y como ya conozco los puntos, disculpen que haya borrado la figura.
me hacía falta. Vamos a hacerla por acá chiquita. Entonces tengo una circunferencia grandota, tengo un diámetro, tengo una recta, perdón, aquí se dibuja otra circunferencia chiquita, ya encontré el punto A, ya encontré el punto B, me falta el punto C. Por lo tanto, lo que debo de hacer ahora precisamente para calcular el radio es sustituir en la fórmula de la distancia entre dos puntos. Acuérdense que si se acaba la videoconferencia, pues ya ahí le dejamos, ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer precisamente, como decía su compañera, es calcular la distancia del centro a alguno de los dos puntos. Digamos que es el punto A. Y por lo tanto, aquí es la raíz cuadrada de la abscisa de la A. No es cierto, discúlpenme. De la abscisa del centro menos la abscisa de la A elevado al cuadrado más la ordenada de la C menos la ordenada de la A elevado al cuadrado. Cerramos el radical porque sabemos que es un paréntesis. Y entonces vamos a hacer la sustitución numérica. Si hago la sustitución, ahora ya sé que no se llama distancia, sino eso se llama radio. Y por lo tanto es la raíz cuadrada de la abscisa del centro, habíamos dicho que es 7 medios. Menos la abscisa de la A, sabemos que es 12. Pero de una vez ese 12 vamos a expresarlo como 24 medios. Sabemos que en cada entero tenemos, tenemos 2 medios. Por lo tanto, el concepto que debo de agregar precisamente es de expresarlo en números racionales. Dime. La lista de la A es menos 5. Exacto. ¿Qué número de lista? 27. Ok, tienes razón. Es menos 5. Entonces ahí tenemos que hacer una grave y gran corrección. Porque entonces no es lo que había escrito, sino lo que debo de escribir es un corchete. Y ese corchete le voy a restar el menos 10 medios. Fíjense cómo con seguridad ahora sí ya me dicen, no, no es esta, es el otro. Qué bueno, ¿no? Que me lo digan así. Porque en otras ocasiones me decían, oiga maestro, ¿por qué es esto? O sea, la duda, ¿no? O sea, ustedes ya tienen la seguridad. Por eso es bueno ser coherente en todos tus desarrollos, ¿no? Ahora, la abscisa del centro, sabemos que la ordenada del centro también es 7 medios. Y esa ordenada del centro, entonces tenemos 10 minutos, entonces le voy a restar la ordenada de A, pero la ordenada de A esa sí es 12, por lo cual aquí le agrego 24 medios, que es el 12, y eso lo voy a elevar al cuadrado. Me preguntaban ayer que qué pasaba con números racionales. Pues con números racionales es lo mismo, ¿no? No hay ningún cambio, simplemente son operaciones, y si haces operaciones, pues haz operaciones, ¿no? No pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues por jerarquía de operaciones me doy cuenta que aquí no hay términos, solamente hay números. Por eso voy a aplicar la ley de los signos. Ya que haya aplicado la ley de los signos, como tengo el mismo denominador, solamente aplico la ley de la suma en el numerador. Eso ya lo saben, porque el denominador se mantiene, o sea, el tamaño de los pedacitos es idéntico. Tengo mitades, por lo tanto solamente trabajo con el numerador, lo que implica que aquí voy a hacer una ley de la resta. Y de una vez voy a aplicar la definición de potencia. ¿Qué quiere decir la definición de potencia? Quiere decir que vamos a multiplicar 2 veces por sí mismo el número, pero al ser el número voy a utilizar entonces la propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes me menciona que si tú tienes una división elevado a un exponente, tú vas a elevar el exponente al exponente del numerador y también vas a elevar el denominador. Eso quiere decir entonces que aplicando todos esos conceptos, te va a quedar que el radio es la raíz cuadrada de este 7 más este 10, te da un 17. Y si multiplicas por sí mismo al 7 2 veces, te da 49, este es 4, aquí es 11, aquí es 17, por lo tanto te da 289. Dividido entre el mismo denominador que es 2, multiplicado por sí 2 veces, te da 4. Dejen arreglar ese 2 porque está muy feo. Dejamos aquí el 2 y luego hago lo mismo con la otra. Si aquí tengo un 7 menos 17, me da 17 negativo, multiplicado por sí mismo 2 veces, utilizo ley de los signos y me queda positivo. Por lo tanto otra vez es 17 por 17, 7 por 7 49, llevo 1, 7 por 1 7 y aquí ya me equivoqué, creo. Voy a revisar si me equivoqué o no me equivoqué. A lo mejor nada más le borré sin querer. 7 por 7, 49. Llevo 4. No, sí es 11. Aquí es 17, es 89. Ahí sí está bien. Entonces otra vez son 289
cuartos. Y ahí ya quedó súper bonito, porque entonces lo que debo de hacer es, por jerarquía de operaciones, lo primero que debo de hacer precisamente es la ley de la suma. Como tienen el mismo denominador, pues lo hago. Y de una vez aplico la propiedad de los exponentes. La propiedad ahora va a ser referida a que como tengo raíz en el numerador y en el denominador, debo de obtener la raíz de los dos números, de la que está en el numerador y de la que está en el denominador. Por lo tanto, aquí me va a quedar un 2, porque la raíz de 4 es un 2. Y voy a permitirme usar la calculadora, que no la encuentro. No la encuentro. Número 9, ¿estás por ahí? ¿9 estás? No, no está. ¿3 estás? Yo le ayudo. ¿Estás el 13? ¿3 estás? No, ¿17 estás? ¿17 estás? 17. 28. Dime por favor número 17. ¿Cuánto te da la raíz cuadrada de la multiplicación de 2 por 289? O sea, primero multiplica 2 por 289 y este resultado obtén la raíz cuadrada. ¿Cuánto te da? Ya se tardó el 17. 27, ¿estás el 27? Ya, aquí estoy. 27, ¿estás ahí? Ya, aquí estoy, profe. Dime 17, ¿cuánto te dio? Ya con racionalizar y radicando da 17 raíz de 2. 17 raíz de 2, ¿por qué? Ah, sí es cierto. Tienes razón. Qué linda. Ja. ¿Qué número de lista? 17, 17, ¿verdad? Sí, 17. Ay, hasta me vi lento yo porque lo pude haber hecho sin calculadora. Qué pena. Bueno, qué bueno que me lo hiciste anotar. Fíjense bien, ¿eh? Porque ese es un gran error mío. Resulta que aquí me dio un 4. La raíz de 4 pues no hay tanto problema, porque la raíz de 4 es 2. Pero arriba me queda 2 veces el 289. Entonces si le obtengo raíz cuadrada a cada uno, habíamos dicho hace ratito que 17 por 17 te daba 289. Por lo tanto, entonces lo que te queda es un 17 por la raíz de 2. Qué chafa. Bueno, y ya tienes el radio, ¿no? Que lo único que te falta, y aquí le vamos a dejar, eso lo terminan ustedes, lo único que falta es que debo de sustituir en la forma ordinaria. ¿Y qué quiere decir sustituir en la forma ordinaria? Pues quiere decir que vamos a tener una x, le voy a restar el centro que es 7 medios, lo voy a elevar al cuadrado, le voy a sumar una y, que le voy a restar un 7 medios elevado al cuadrado, y que también voy a tener un 17 por la raíz de 2 sobre 2 elevado al cuadrado. Ya no voy a escribir los conceptos, porque ya no me queda espacio. Entonces, el resultado de elevarlo, todos los conceptos, es x cuadrada menos el doble producto del primero por el segundo, el doble con el medio se hace la unidad, por lo tanto solamente me queda 7x, y el cuadrado del segundo utilizando definición de potencia es 49 cuartos. Acuérdense que no voy a escribir los conceptos porque no tengo espacio. El siguiente es el cuadrado del primero, que es y cuadrada, menos el doble producto del primero por el segundo, el doble con el medio, se me hace 1, y con el 7, por lo tanto, me queda 7y. Y el cuadrado me va a quedar 49 cuartos. Y ahora sí, el 17 al cuadrado ya sabemos que es un 289. La raíz de 2 al cuadrado por propiedades de los exponentes sé que me da un 2. Y el 2 al cuadrado sé que me da un 4. Ahora bien, eso que está ahí, si se dan cuenta, es una ecuación que tiene denominadores. Por lo tanto, lo que voy a hacer es multiplicar por el mínimo común múltiplo. Se aplica la propiedad de la igualdad multiplicando por el mínimo común múltiplo. Y con eso, cuando ustedes hagan la multiplicación, o sea, cuando ustedes hagan la propiedad distributiva, les van a quedar puros números enteros. Lo voy a hacer aquí en este pedacito, aunque quede todo amontonado. Disculpen, lo hago en este pedacito. Y resulta que lo que me va a quedar de la primera multiplicación es un 4x cuadrada. Posteriormente me va a quedar un menos 28x. Estoy multiplicando, Y luego este 4 entre este 4 me da 1. Por lo tanto el resultado me va a dar solamente 49. Esa es la ventaja de multiplicar por el mínimo común múltiplo. Luego me va a dar un más 4y cuadrada. Disculpen el desorden. Luego me queda un menos 28y. Y luego ocurre lo mismo con este 4 y este 4, que por propiedad distributiva y por división me va a quedar solamente más 49. Y en el miembro derecho, fíjense cómo está este 4 con este 4, que se hace la unidad, y solamente quedará la multiplicación, que es 2 por 9, 18. Llevo una, 2 por 8, 16, y una que lleva 17, llevo una,
2 por 2, 4 y una que llevaba es 578. Obviamente lo único que falta es la operación inversa para llevarlo a la forma general. Se van a dar cuenta que se va a poder simplificar la ecuación y ya van a llegar a este resultado. ¿Sale bien? Sí, profe. Bueno, entonces solamente practíquenle. Ahí terminen el ejercicio. Ya no les puse la conceptualización porque ya es tarde y tienen ustedes clases. Y disculpen que me haya tardado un poquito atendiendo a mi hija. Dios los bendiga y Dios los guarde. Nos vemos la clase que entra. Y éxito para los que vayan a presentar el examen del Inter. Bye. Gracias. Gracias, profe, hasta luego. Gracias a ustedes. Bye, que estén bien. Gracias. Bye. Igualmente. Gracias, nos vemos. Nos vemos que estén bien. Dios los bendiga y Dios los guarde. Bye.